Hola Aries, qué alegría estar leyendo para ti en este horóscopo semanal. De verdad, con todo el cariño como siempre, te recuerdo que cuando nos miras el video completo apoyas un refugio de gatitos y perritos, así que muchísimas gracias de corazón. Ok, te queremos mucho. Bueno, hoy el arcángel Jofiel inicia tu lectura diciéndote continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, siempre hay que dar más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado, ¿ok? Mira qué carta tan bonita. Por eso quiero que ya mismo decretes y escribas en los comentarios, continúo avanzando, siempre hacia adelante. ¿Ok? Porque cuando tú lo decretas, cosas maravillosas pasan desde el mundo espiritual hasta este plano físico y es como que le abres esa puerta, como que ya mismo te estás visualizando, estás decretando que no estás ahí estancado ni estancada, sino que te estás moviendo, que te permites fluir con la vida, que no te resistes a los cambios y mira que las cosas así van mejorando poco a poco. Bueno, vamos a iniciar ahora con esta lectura. Recuerda que es general. Si tú quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario o a mi descripción. Allí están los datos de contacto para lecturas de pago, en la cual no tenemos límite de preguntas, ¿ok? Límite de número. Bueno, comenzamos y recuerda que esta primera parte es un mensaje general de tus guías que quieren entregarte. Luego vemos economía y terminamos con el amor. Bueno, gente fantasma. Yo no sé por qué, pero me resuena que hay gente que es como esto, como la sombra de tu vida que no quieres soltar. Veo que puede ser gente que aunque ni siquiera estés cerca, sigue afectándote de u otra manera y esas personas han seguido como si nada con su vida y algunos de ustedes siguen aferrados allí. Me dice, es tiempo de sacar a estos fantasmas de tu vida, de tu espacio espiritual, de tu espacio energético, porque miren que son fantasmas que básicamente le atormentan. También estos fantasmas a veces representan los errores del pasado que no somos capaces de perdonar. Y siento que a algunos de ustedes les está sucediendo justo esto, que a veces les es más fácil perdonar a otras personas que a ustedes mismos, ¿sí? Entonces me dice, todo lo que te amarre al pasado y que te esté atormentando, es tiempo de soltarlo. Mira que me dice que es un tiempo de limpieza, ¿sí? Mira que me dice que es un tiempo de lo que estábamos hablando, de soltar, de limpiar el camino, de quitar todo eso que nos está impidiendo como avanzar o fluir con la vida, ¿sí? Y en este me está diciendo cuenta tus bendiciones. Me dice que en estos días hagas el ejercicio de escribir todas las cosas buenas por las cuales tienes que agradecer. Hazlo durante todo el resto de esta semana a partir de que veas este video y te vas a dar cuenta de que todos los días tenemos una cantidad de bendiciones, como por ejemplo poder respirar con la nariz destapada, aunque ustedes no lo crean, es algo que uno siente como bendición cuando tiene gripa. Entonces quiero que cuentes todas esas bendiciones, incluso aquellas que sean mínimas, como por ejemplo la que les estoy diciendo. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo económico y recuerda que te invitamos a suscribirte, a activar la campanita, porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores en YouTube vamos a hacer un sorteo solo para suscriptores en un en vivo de 2 lecturas privadas, ¿ok? Entonces síguenos en Facebook, en la página, no en el grupo, a Instagram, a TikTok. Síguenos por favor. Serafines del amor puro y elevado te dicen, eres una persona original con sus sentimientos, muy leal y con un corazón muy bondadoso, diseñado para hacer el bien. Mira que esto me habla acerca de siempre esa capacidad que tú tienes de compartir, de dar,
de que aunque a veces tengas un genio atravesado, tienes un corazón muy noble, que siempre está ayudando a los demás y que en estos días podrías estar recibiendo bendiciones por ello. Números de la suerte en estos días tenemos el 15, tenemos el 6-7 y tenemos el 5-4. Bueno, y ahora vamos a ver. Estás en un momento clave y determinante de tu vida. Vas a tener que tomar una decisión respecto a tu trabajo, un dinero o a tus estudios durante los próximos días. Es una decisión tan importante que yo creo que son solo dos caminos, o lo pierdes todo o lo ganas todo. Veamos qué nos dice. Veo que algunos de ustedes están pensando seriamente en una especie de viaje, ¿ok? Bueno, esto es súper positivo porque es un viaje que realmente siento que a nivel profesional les puede abrir muchas puertas. Creo que eso es básicamente como la disyuntiva, la decisión que algunos de ustedes tienen que tomar. Si no es un viaje, es un cambio de trabajo o de estudio, de carrera o de actividad económica. Háganlo porque realmente ese movimiento que representa ese 10 de bastos les va a traer mucho beneficio. Esta carta del 10 de espadas, de este caballero de espadas, me habla acerca de luchar con valor, ¿sí? Con todas nuestras armas o todos nuestros recursos intelectuales y emocionales por un sueño y por una meta. Entonces los veo tomando una buena decisión, ¿sí? Un buen movimiento para su plano profesional. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de lo sentimental. Sí, recuerden que esta lectura es general. Si quieren algo donde se divida solteros y conexiones, pueden ir al especial amor. Iniciales importantes: la J, la S, la R. Tenemos la letra W, algunos dicen que es la M, pues yo no me enojo, y la H. Signos importantes estos días en el amor. Tenemos Acuario, tenemos a Capricornio y tenemos a Escorpio. Bueno, veamos qué podría estar viniendo en los próximos días. Te invitamos a seguirnos en la página, no en el grupo, sino en la página de Facebook, en TikTok, en Instagram. Sí, en nuestras redes están en nuestra descripción y primer comentario. Y en YouTube, obviamente. Hay alguien que te espía. Los próximos días hay una persona que está allí súper pendiente. Yo no sé si es que están peleados, distanciados, en contacto cero. Fin, porque esta pues es una lectura muy general. Entonces, pues como te digo, el hecho es que es una personita que yo pienso que lo hace a través de redes sociales o lo hace a través de terceras personas, pero siempre quiere estar súper informado o informada de tu vida. Mira que yo le veo con buenas intenciones porque la carta del maestro en esta posición vertical nos habla acerca de una persona que siempre quiere hacer lo correcto, ¿sí? Alguien como quien para esta parte de los valores, de los principios morales es súper importante. Entonces pienso que es alguien que, no sé, lo siento como si te estuviera espiándote con el propósito de analizarle, de analizarte a ti, de ver realmente, veo que le gustas mucho a alguien, o si están en contacto a distancia, pues es como alguien que está viendo a ver cómo volver a acercarse a ti. De hecho, tenemos esta carta aquí el 6 y me dice que para todos aquellos que están como distantes por contacto cero, esta carta me habla acerca de alguien que te perdió por tener actitudes desordenadas. Para los que están sin una relación, me habla acerca de que esta persona se confiesa ante ti, ¿sí? Y este desordenado de acá también viene con ese propósito de aceptar las cosas. En ambas circunstancias veo que esta persona se acerca,
después de analizarte con buenas intenciones, venciendo su orgullo, ¿sí? Porque veo que algunos de ustedes podrían estar saliendo con personas súper orgullosas, pero ese orgullo cae de lado, ¿sí? Ese orgullo se va para el piso porque realmente pues se está dando cuenta de que le importas más de lo que realmente tenía presente, ¿ok? Veamos qué nos dice esta carta. El 7 de bastos. Bueno, estos 7 me habla acerca de etapas que terminan, ¿sí? Entonces, esto es la superación de una etapa en la cual alguien te mira de lejos y por fin se anima a buscarte, ¿ok? Superamos esa etapa, se da este cambio de actitud. Alguien te espía con un buen propósito. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no conoces tu ascendente, quiero que veas el video de Virgo que hay al final. Sí, este video es importante, de ambos tomen lo que resuene. Recuerda seguirnos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y que cuando cumplamos 40,000 suscriptores haremos el sorteo, así que gracias de parte de nuestros peluditos y separa tu lectura privada con tiempo.